encíclica tiene varias cosas que se repiten. El Papa lo dice, no es un tema que se acaba en un capítulo, sino que lo sigue en los otros capítulos. Así que yo voy a decir cosas que ya Alfredo ha dicho, pero eso es bueno. Repitiendo se aprende mejor, ¿no? Y tengo algunas citas, yo las leo. Cuando yo pongo un PowerPoint en la universidad, a mí me gusta leerlo, porque si no, entre lo que se lee y lo que se dice hay una confusión horrible. Y tengo algunas citas un poquitico largas, así que lo voy a leer un poco rápido. El Papa Francisco cita a papas anteriores. Usted ve que la primera cita es de Juan Pablo II, la segunda es de Juan Pablo II, la tercera es de Aparecida. Porque a veces que dicen, Francisco está inventando las ruedas. No, Francisco lo que está haciendo es repitiendo lo que ya los papas dijeron, pero que lo dijeron de una manera tan tranquilita, mientras que Francisco habla muy interesante. Eso de que la casa se está convirtiendo en un montón de porquería. Eso suena muy fuerte en español. Dice Juan Pablo II, salvaguardar las condiciones morales para una auténtica ecología humana. ¿Sí? El concepto de ecología humana. Desde el cono sur del continente americano y frente a los ilimitados espacios de la Antártida, lanzo un llamado a todos los hombres responsables de nuestro planeta para proteger y conservar la naturaleza creada por Dios. No permitamos que nuestro mundo sea una tierra cada vez más degradada y degradante. Cuando yo leí eso por primera vez, ¿este es el Papa Francisco? Porque está hablando del cono sur. No, es Juan Pablo II. Y abajo, constatamos el retroceso de los hielos en todo el mundo, el deshielo ártico cuyo impacto ya se está viendo en la flora y fauna de ese ecosistema. También el calentamiento global se hace sentir en el estruendoso crepitar de los bloques de hielo antártico que reduce la cobertura glacial del continente y que regula el clima del mundo. Aparecida 2007. Entonces ahí están ya todos los temas estos, ¿verdad? No hay nada nuevo. El deshielo del Ártico, etcétera, etcétera. Calentamiento global. El calentamiento global, el problema es no que exista o no, existe. Es obvio que en siglos después de la Revolución Industrial ha subido la temperatura como casi 1 grado Fahrenheit, no centígrado. Pero ¿cuál es la causa? ¿Es antropogénica, es el hombre, o es un ciclo del sol o algo que tenía que pasar? Ahí está la discusión. Yo creo que las dos cosas son verdaderas, ¿eh? Tanto es cíclico como que es del hombre. Bueno, esto por ejemplo es un estudio que se ha hecho, cómo se ha derretido el 30% en 25 años del Ártico, tanto que ya se puede ir en barco desde Alaska hasta Nueva York, lo que le llaman el Northwest Passage. Antes era una aventura tremenda de un mes entero, teniendo que pasar por los hielos, ¿no? Ya ahora se puede pasar tranquilito. Así que planeen ese viajecito. Lo que dijo Alfredo es muy interesante porque el CO2, el gas carbónico, es necesario para nosotros poder vivir en este planeta. Si no, estaríamos congelados. Pero claro, la Tierra tiene una cantidad de gas carbónico compatible con la temperatura y el único problemita es cuando se exagera esa cantidad. El gas carbónico efectivamente produce el greenhouse effect. La Tierra recibe rayos del sol y debido a su temperatura emite una radiación. Cuando hay CO2, el CO2 actúa como un absorbedor y no puede salir. Es como si le pusieran una tapa al planeta, un greenhouse. Y por eso es que si hay mucho CO2, la temperatura va a subir irremisiblemente. Pero hay gente que dice, no, cuando un volcán explota, echa más CO2 que todas las industrias del mundo. Mentira. Este es el volcán Santa Elena, que creo que eruptó en el 1982. Y entonces, la comparación, esto es lo que emite un volcán, esta nubecita, y aquello es lo que emiten todos los carros. Cuando se hace la proporción, ¿verdad? Eso es un mal argumento, que pretende decir que todo es los volcanes, no es verdad. Bueno, esto es un dato, voy a leerlo, porque en los 414 desastres causados por eventos naturales y reportados en el año 2007, murieron 16.487 personas, fueron afectados más de 211 millones de habitantes y se generaron pérdidas superiores a 75.000 millones de dólares. Se percibe una tendencia creciente en el número de desastres por evento natural
especialmente por los hidrometeorológicos. Y entre ellos las inundaciones que en los últimos 10 años han ido aumentando un 7.4% anual. Esto es un estudio de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Aquí una alumna mía, colombiana, me mandó esta foto, ¿verdad? De un desastre de eso, una inundación tremenda en Cartagena, Colombia. Bueno, y yo esto lo incluí porque a última hora me enteré que el problema puesto a la inundación es la desertificación. Y entonces hay un instituto muy interesante de un señor que se llama Alan Savory, que ha estudiado este problema. Y la solución iba a ser matar a los elefantes, a las vacas. Y ha sido todo lo, porque dice los elefantes se comen la yepi y entonces no se queda el agua en el terreno. Todo lo contrario. Arreglaron el problema en esta zona de África. Miren qué bonito se quedó. Después que aumentaron la cantidad de vacas y chivos en ese lugar. Y esta institución de Alan Savory le llaman Holistic Management. A mí me interesó porque la palabra holistic quiere decir que es todo. Y el Papa ha dicho como 10 veces que todo está conectado. No se puede mirar un problema así aisladamente. ¿Qué es lo que hacen los técnicos? Dice el Papa, los técnicos resuelven un problema y crean otro problema. Porque no tienen la visión global, holística de todo el planeta. Debido a la especialización. Ok. Entonces, las causas de estos problemas, que hay muchos, pero bueno, yo nada más que mencioné algunos de los que ya Alfredo mencionó. Aquí están las citas de los papas, hablan de estos problemas. Por supuesto, hay filósofos católicos, voy a poner un ejemplo de Vincent Edward Smith de la Universidad Católica de América, muy bueno. Análisis desde el punto de vista de la flexión vertebral, esta es mi especialidad, pero no los quiero aburrir con eso. Y el concepto del poder. El poder está en todas partes en la encíclica, el poder malo y el bueno. ¿Okay? Y creo que eso es lo que esto es del Papa, la raíz humana de la crisis ecológica. Él dice en el número 101, no nos servirá de escribir los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. Dice que es humana, no es impersonal. Hay un modo de entender la vida humana, la acción humana, que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. ¿Por qué no podemos detenernos a pensarlo? En esta reflexión propongo que nos concentremos en el paradigma tecnocrático dominante y en el lugar del ser humano y de su acción en el mundo. Esa es la entrada de la encíclica. Él dice, vamos a pensar en esto y va a criticar el llamado paradigma tecnocrático. Una vez yo estaba dando esta conferencia en un lugar y dice, ¿qué cosa es eso? Paradigma tecnocrático. La palabra paradigma se ha puesto de moda en muchas cosas. Bueno, entonces, la primera sección se llama la tecnología, creatividad y poder. Y lo más curioso es que el Papa empieza alabando la tecnología. La humanidad ha ingresado en una nueva era en que el poderío tecnológico nos pone en una encrucijada. Somos los herederos de 2 siglos de enormes olas de cambio. El motor a vapor, el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, el automóvil, el avión, las industrias químicas, la medicina moderna, la informática y más recientemente la revolución digital, la robótica, las biotecnologías y las nanotecnologías. Es justo alegrarse ante estos avances y entusiasmarse frente a las amplias posibilidades que nos abren estas constantes novedades, porque la ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios. Ese es un discurso de Juan Pablo II en Hiroshima, en el año 1981. Es una alabanza a la tecnología. Hay que tener en cuenta eso. No todo es crítica. El problema es el abuso. Aquí sigue diciendo, la modificación de la naturaleza con fines útiles es más característica de la humanidad. Este es Benedicto XVI, por cierto, desde sus inicios. Y así la técnica expresa la tensión del ánimo humano hacia la superación gradual de ciertos condicionamientos materiales. Eso es Benedicto XVI en el 2009. La tecnología ha remediado innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano. No podemos dejar de valorar y de agradecer el progreso técnico, especialmente en la medicina, la ingeniería y las comunicaciones. Y cómo no reconocer todos los esfuerzos de muchos científicos y técnicos que han aportado alternativas para un desarrollo sostenible.
Esto es maravilloso. La tecnociencia bien orientada no solo puede producir cosas realmente valiosas para mejorar la calidad del humano, desde objetos domésticos útiles, bueno, todas las cosas, los lavadores, imagínense usted, hasta grandes medios de transporte, puentes, edificios, lugares públicos. También es capaz de producir lo bello, etcétera, etcétera. El Papa aquí alaba la belleza de un avión, de un edificio. Yo no sé si un avión es tan bonito, pero lo dice. De los rascacielos. Intención de belleza del productor técnico y el contemplador se da el salto a una cierta plenitud propiamente humana. Bueno, ahora viene el problema. Número 104. Pero no podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un tremendo poder. Yo lo puse en rojo. Mejor dicho, dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo. Basta recordar las bombas atómicas lanzadas en el pleno siglo XX como el gran despliegue tecnológico, oigan esto, ostentado por el nazismo, por el comunismo y por otros regímenes totalitarios al servicio de la matanza de millones de personas. ¡Wow! Papa Francisco dice que el comunismo está al servicio de la matanza de millones de personas. Es una frase increíble. Están al servicio de la matanza. Y sigue diciendo, sin olvidar que hoy la guerra, bueno, es peor que nunca, porque en manos de quién está y puede llegar a este poder. Es tremendamente riesgoso, que reside en una parte, pequeña parte del mal. Yo no creo que es porque sea pequeño, porque son malos. Un terrorista mete más miedo con una pistola que San Francisco de Asís con una bomba atómica. Todo el problema está en la moralidad del que lo usa, ¿verdad? Bueno, entonces, si se tiene, esto es fascinante, esto viene de Romano Guardini, Das Ende der Neuzeit. Se tiende a creer que todo incremento del poder constituye sin más un progreso, un aumento de seguridad, de utilidad, de bienestar, de energía vital, de plenitud de los valores. Esa es la cita de Romano Guardini. Como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico. El hecho es, dice Romano Guardini, el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto, porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores y conciencia. El progreso técnico no ha estado a la par del progreso moral. Por eso Mahatma Gandhi en la India no quería la mecanización de la India, porque decía que detrás de la industrialización venía la inmoralidad, lo cual no tiene por qué ser así. Indira Gandhi no tuvo ese problema, después la India siguió progresando. Pero Mahatma Gandhi decía, no, Occidente todo está corrompido por la mecanización. El Papa no diría eso. Bueno, ¿cuál es el problema entonces? Ahora yo voy a poner aquí un librito que descubrí en la Universidad de Miami, en la Biblioteca de Ingeniería. Se llama Footnotes for the Atom, pero no tiene nada que ver con el átomo. Es más una reflexión filosófica del ser y de todas las cuestiones, ¿no? Para mí, mira lo que dice, empieza. Where men do not live by love, they die by power. Donde los hombres no viven del amor, mueren por el poder. Power inspires fear, and fear is the opposite of love. El poder inspira miedo, y el miedo es lo opuesto del amor. Yo una vez te cité esto en mi clase y los muchachos aplaudieron. Vincent Edward Smith, un filósofo católico de la Universidad Católica de América, escrito después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es de los años 50. Él era ingeniero de radar. Este libro fue para mí, Francisco Moore, una especie de experiencia de conversión. Me abrió los ojos sobre el peligro del cientificismo, que es el uso desordenado de la ciencia. Yo no sabía que existía eso. Yo estudié en Belén, en Cuba, estudié en la Universidad Católica de Villanueva, nadie me dijo nada. Veo este librito aquí, en la Biblioteca de Ingeniería, y lo empiezo a leer. ¿Qué cosa es? Y me resolvió problemas mentales, porque yo decía, pero es que la ciencia no va al fondo de las cosas. Y la ciencia se vende como la última palabra de la verdad, cuando se dice algo está demostrado científicamente, ya todo el mundo hace reverencia, ¿no? Ese es
la convicción que tiene aquí la gente de Estados Unidos que la ciencia es la última palabra de la verdad. Eso es cientificismo. Y aplicar la ciencia a terrenos no científicos, como humanos, eso es cientificismo. Por ejemplo, el freudianismo es un cientificismo. Por ejemplo, el comunismo es un cientificismo. Porque están usando un método científico que además no sabe de qué se trata, para cosas humanas. ¿Cómo el método que sirve para desintegrar el átomo puede ayudar a integrar a las personas humanas? Es absurdo. Pero el cientificismo empezó en el siglo XIX y sigue vivito y coleando. El Papa no usa la palabra cientificismo, usa la palabra tecnocracia o la tecnociencia. Bueno, para mí fue casi una conversión, me quitó una venda de los ojos. Nadie en Cuba me habló del problema de la ciencia tomada desordenadamente. Y aquí en Estados Unidos, el país de la ciencia y la técnica, fue donde me vine a convertir, por así decirlo. Yo le digo a mis alumnos, science yes, scientism no. Te lo dice claramente. Bueno, ¿qué más dice? Bueno, aquí hay una serie de aclaraciones. Hay un orden del conocer y otro de lograr. Los distintos, porque para defender a las otras ramas de conocimiento, como la filosofía, como la metafísica, etc., en comparación con la ciencia, uno tiene que saber cuántas ramas hay del saber. La ciencia no es todo. Y aquí yo pongo eso basado en Jacques Maritain. Está la física experimental, teórica y las demás ciencias naturales, la crítica de la ciencia, filosofía de la ciencia, filosofía de la naturaleza, que es distinta de la física y matemática, y la filosofía general y metafísica. Estoy subiendo ahora. Y al fin el conocimiento teológico por la fe, después viene el conocimiento místico por connaturalidad del amor. Eso es San Juan de la Cruz. Conocer por amar. Conocimiento místico, tú conoces como conoces a un amigo, por connaturalidad. Tú no estudias a un amigo. Tú sabes, lo conoces porque lo conoces y lo quieres. Ese es ese conocimiento. Más aclaraciones y distinciones, perdonen esta perorata, porque no está en la encíclica, pero creo que me ayuda. La diferencia entre obrar y hacer. Y esto es una cosa que los americanos no entienden. Obrar es cuando uno obra uno mismo, una buena obra. Hacer es manipular un objeto que está fuera de uno. Muy diferente obrar que hacer. Hacer es fabricar algo fuera de mí. Obrar es que yo me considero un ser que tiene que tener una conciencia, obrar bien. Bueno, diferencias del obrar y el hacer. El obrar humano está regido por la moral, la ética y la política. La política es una rama de la moral. Cualquiera que haya leído la política de Aristóteles lo sabe. Una rama de la moral. La función del político es promover la virtud entre los ciudadanos. El bono honesto. No es los partidos, no son los hospitales, no son el militar. Es promover la virtud entre los ciudadanos. Eso lo dijo Aristóteles. Y por supuesto Santo Tomás de Aquino está de acuerdo con eso. ¿Quién hoy en día, qué político dice que él va a promover la virtud entre los ciudadanos? La política se ha vuelto tan... Déjame decir. El hacer humano es el que tiene que estar, el hacer es el fabricar, no es el obrar. Nosotros distinguimos claramente eso, porque nosotros decimos las buenas obras. Los americanos dicen, oh, a job well done. Come on, a job well done. El arte es un hacer humano, la belleza, la medicina, toda la ingeniería, la salud, el proceso material, todo eso es fabricación del hombre. Las artesanías, todo tipo de trabajo manual, etc. Ahora yo hice aquí un paréntesis, esto lo introduje esta tarde. Hacer un paréntesis sobre el trabajo. Como digo, para los americanos todo es obrar. Todo obrar es un hacer, es un job. A veces dicen de un personaje, he did a very good job. Bueno, un job es una cosa, limpiar zapatos, cosas así. No compare lo que hace un presidente con lo que hace una persona moral. ¿No? Pero los americanos tienen esa practicidad tan grande que no saben distinguir entre job and work and behavior. Bueno, pues le pongo esta pequeña aclaración. ¿Qué trabajos hacen feliz al hombre? Para ver qué cosas es humano. Aquellos en que el trabajador, obrero, artesano, artista hace un todo completo. No un pedacito, una obra completa. Por ejemplo, un reloj, una mata. Pongo ejemplos. El agricultor trabaja con matas completas. El maestro trabaja con alumnos que son seres completos. El artesano trabaja con cosas, con mesa, con un reloj, se hace un reloj que es completo. ¿Pero qué importancia psicológica tiene esa cosa completa?
que uno se ve retratado en la obra. Si la obra es una cosa completa, la personalidad se incrementa en esa obra. Son como hijos de uno. ¿Qué es lo contrario a esto? Lo contrario es lo que hace desgraciado al hombre, el trabajo en serio. Entonces, una cosita mínima de un proceso que no sabe ni dónde empieza ni dónde termina. Estás ahí varias horas martillando un tornillito. Tienes que volver loco. ¿Sí? Eso va en contra de la psicología. Yo sé que hay gente que dice, bueno, no, pero la producción en serie resolvió el problema de las máquinas con Ford, etc. Pero también algunos de ellos se disparan un tiro o matan a otras personas alrededor, ¿no? Porque el elemento humano no está ahí. El trabajo no está haciendo que el hombre sea hombre. Está haciendo máquinas, pero el hombre no está siendo hombre. Como dice Pablo VI, el hombre hace la obra y la obra hace al hombre. En Popular en Progreso. El trabajo hace a la persona. No es para comer, es que me hace a mí, me da el carácter. Cuando Dios hizo a Adán, le dijo para que labrara la tierra. Bueno. Y dejo ahí el problema. Entonces voy a enfocar otra vez con Vincent Everson, porque él tiene muchas cosas sobre Power, y el Papa habla mucho del poder como causa de la desgracia. El poder exagerado, el poder tecnológico, el poder que no tiene control. Así que le voy a poner una cosita aquí en inglés. Sobre todo, a view of the universe in terms of power already begins to associate it with its own death. Porque él está basado aquí. El origen del poder bruto es la materia. ¿Y qué es la materia? Lo opuesto a la forma. ¿Qué es la forma? El espíritu. El hombre está compuesto de forma y materia, o sea, de alma y de cuerpo. Y todas las cosas vivas. La forma es la vida, la materia. Y la materia es una cosa indeterminada, impersonal, y ahí está el origen del poder. Yo puedo manipular la materia, no la forma. Entonces, en esa visión, ya si tú hablas nada más de poder, estás hablando de la muerte del universo. Segundo, for power is already starting to show itself as wholly inadequate when taken alone to lead men over to prosperity. Si usas el poder como base de todo tu pensamiento, eso es inadecuado. No vas a llevar a los hombres a la prosperidad ni a la paz, mucho menos. Y finalmente, el poder genera un universo indiferente, and when taken as a human goal, it fosters an indifferent man. Fabuloso, esto es lo que está diciendo el Papa, la globalización de la indiferencia. Y esto está escrito en el año 1950 y pico. O sea, ese ansia de poder produce una visión indiferente, que todo se puede controlar, y el hombre se hace indiferente, de rebote. Y viene la globalización de la indiferencia. Todo da lo mismo. Es tremendo, ¿eh? Esto rápido. In the end, it would disunite and dissolve the world into indeterminate reality to be formed and fashioned by nation. No, where are the traductions? One of the paradoxes in esto es interesante. One of the paradoxes in nations that fought for freedom en la guerra and then set out in the quest for power is that power inspires fear. De las mismas naciones que ganaron la guerra están buscando el poder, y el poder inspira miedo. Eso no hace feliz a nadie. Déjeme decir una cosa. Yo no soy republicano ni demócrata, pero a los republicanos les gusta el poder. Después del ataque de las Torres Gemelas, yo me acuerdo que Jeb Bush habló en un colegio y dice, "But we're still the most powerful country in the world." Como si el poder fuera la virtud suprema de una nación. No, señor, la virtud suprema de una nación es acoger a los inmigrantes. Como dice la Estatua de Libertad, sé que la Estatua de Libertad tiene un poema que es eso. Vengan a mí todos los que salen de la tierra abandonados. Esa es verdadera grandeza de los Estados Unidos, no el poder. Bueno. Power is indifferent, and what is indifferent when taken alone can move in this way or that, since the indifferent is the indeterminate and has no law within itself. Eso es que inspira miedo porque no se sabe lo que va a hacer. Entonces, en una civilización saludable, man exerts his mastery over nature by forcing it through machines and otherwise to work for him. Controlar la naturaleza no es nada malo, al servicio del hombre. El problema es cuando ese proceso llega a un punto en que el hombre solamente se convierte en un dueño de la naturaleza. Esa actitud de ser dueño y nada más que dueño lo rebaja al estado de incivilización donde nació la cultura. Y cuando el hombre se vacía de su propia interioridad y sigue la ley de la inercia, se convierte
tan retrógrado que vuelve a la jungla. Eso de la ley de la inercia es muy interesante porque Vincent Edward Smith considera que la trompetada de la ciencia moderna es la inercia, la primera ley de Newton. Todas las cosas caminan a menos que tú le des un puntapié, ¿no? Para cambiar de dirección. En la visión inercial de la naturaleza es que nada tiene vida propia, hay que dar un puntapié de afuera. Eso se llama inercialismo. Y curiosamente eso pasa en el hombre. Si el hombre toma la ciencia como la única explicación de la realidad, que todo tiene que venir de afuera, como la piedra que le tienes que dar una patada para que se mueva. Cuando la vida, según Aristóteles, es ser desde adentro, moverse desde adentro, tener una tendencia. Esa es la vida. Lo inorgánico es muerto, es inerte. Cuando la sociedad enfatiza la materia y el poder, se vuelve inerte, señores. Se produce lo que se llama el inercialismo político. No hacen nada. Y no quiero ofender a nadie, pero hay un choco en el Herald que salió una vez que decía: todo el mundo mira a los Estados Unidos con esperanza y los Estados Unidos están mirando la televisión. ¿Sí? Un choco, pero está muy bien dicho, ¿verdad? Porque estamos masificados y sobre todo las propagandas. A mí me comen el cerebro los anuncios de televisión. Es un adoctrinamiento casi como el comunismo, ¿no? Bueno, pues ese inercialismo se ve, es una frase muy popular: vamos a ver qué pasa. Oye, la cosa está que vamos a ver qué pasa. Señor, tú vas a ver lo que pasa y no vas a intervenir, no vas a hacer nada. Vas a renunciar a tu responsabilidad social diciendo: vamos a ver lo que pasa. Eso es inercialismo político. Eso es imitar la ley de la jungla y de las piedras que hay que darle una patada. Bueno, esto es un pequeño perorata sobre el sentido del poder filosóficamente hablando y lo que puede llevar a ello. A un hombre indiferente a la globalización al inercialismo político, a la falta de iniciativa, a dejar que todo el mundo haga, pero yo no hago nada. No es nada en particular, es que es la actitud. Vamos a ver qué pasa. Es una frase derrotista. No vamos a ver lo que pasa, tenemos que hacer nosotros que las cosas pasen. Y yo no soy ningún político. Yo nunca he estado metido en nada. Mi primo Alberto Müller es el político de la familia. Bueno, entonces, la globalización, vamos a seguir con esto, estoy repitiendo. La globalización del paradigma tecnocrático, que hace a veces uso de la ciencia desbocado y la tecnología. El problema fundamental es otro más profundo todavía. El modo como la humanidad de hecho ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional. En él se destaca un concepto del sujeto que progresivamente en el proceso lógico racional abarca y así posee al objeto que sea el refuerzo. Es un trabalengua, porque habla del objeto y del sujeto. Después lo explico. Ese sujeto se despliega en el establecimiento del método científico con su experimentación, que ya es explícitamente técnica de posesión, dominio y transformación. Es como si el sujeto se hallara frente a los informes totalmente disponibles para su manipulación. Entonces la realidad es una pura inercia que yo sencillamente la manipulo. Curiosamente aquí el objeto es lo de afuera y el sujeto es la persona. Aquí el villano es el sujeto que está manipulando el objeto como si no tuviera nada que hacer. Curiosamente, cuando el Papa Juan Pablo II habla en la hora de exercer, es todo lo contrario. Dice: el objeto de la producción es secundario, lo más importante es el sujeto, el hombre. Él está destacando la importancia del hombre frente a la importancia del producto. ¿Okay? No se confundan con eso. Eso no quiere decir que Juan Pablo II sea subjetivista, pero alguna gente no lo interpreta bien. Y aquí es todo lo contrario. El objeto es la cosa que está afuera, que debe de respetarse, y el sujeto es el villano que quiere controlarlo todo para su beneficio. Entonces, la intervención, esto es muy interesante, la intervención humana del Papa en la naturaleza siempre ha acontecido, pero durante mucho tiempo tuvo la característica de acompañar, de plegarse a las posibilidades que ofrecen las cosas mismas. Se trataba de recibir lo que la realidad natural de suyo permite, como tendiendo la mano. Tú usas un caballo, tú tienes que darle de comer, vaya, no lo explotas. Y todas las energías de los hombres antiguos eran como en armonía con la misma naturaleza. Ahora no sucede eso. ¿Por qué? Ahora, en cambio, ahora lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la mano humana,
que tiende a ignorar o olvidar la realidad misma de lo que tiene delante. Oh my God. No vemos la realidad de lo que tenemos delante. Por eso el ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la mano para pasar a estar enfrentados. De aquí se pasa fácilmente a la idea de un crecimiento infinito o ilimitado que ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y tecnólogos. Claro, como yo veo las cosas nomás como una cosa para explotar y esto es infinito, dicen ellos, la verdad. Pues no hay que hacer nada, explotar y explotar y explotar. Y los problemas se resuelven ellos mismos. Supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva a estrujarlo hasta el límite y más allá del límite. Es el presupuesto falso esta es una cita de la doctrina social, el supuesto falso de que existe una cantidad ilimitada de energía y de recursos utilizables, que su regeneración inmediata es posible y que los efectos negativos de las manipulaciones de la naturaleza pueden ser fácilmente absorbidos sin hacer nada. No, eso se resuelve solo. Eso es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, el número 462, que el Papa cita. Yo no sé si él lo cita, yo lo puse. No, sí, la palabra estrujarlo es del Papa. Sí, eso es del Papa. Entonces, seguimos con el mismo problema. La crisis en la relación hombre-medio ambiente. El mensaje bíblico y el magisterio de la Iglesia constituyen los puntos de referencia esenciales. Tú vas a hablar de eso, doctor, para valorar los problemas que se plantean en las relaciones entre el hombre y el medio ambiente. En el origen de estos problemas se puede percibir la pretensión de ejercer un dominio absoluto sobre las cosas por parte del hombre, un hombre indiferente a las consideraciones de orden moral que deben caracterizar siempre la actividad humana. La actividad humana sin moral, poder absoluto. La tendencia a la explotación inconsiderada de los recursos de la creación es el resultado de un largo proceso histórico. Esto no es de ayer, Eso lo dijo Pablo VI en el año 91. Esto por lo menos lleva 2 siglos andando. El cientificismo lleva tiempo andando. Esto no es una cosa de ayer, por supuesto. Lo cual hace más difícil cambiar las mentalidades, convertir las mentalidades. La época moderna ha experimentado la creciente capacidad de intervención transformadora del hombre. El aspecto de conquista y de explotación de los recursos ha llegado a predominar y a extenderse y amenaza hoy la misma capacidad de acogida del medio ambiente. El ambiente como recurso pone en peligro al ambiente como casa. A causa de los poderosos medios de transformación que brinda la civilización tecnológica, a veces parece que el equilibrio hombre-ambiente ha alcanzado un punto. Ese es de Juan Pablo II. Juan Pablo II dijo todas estas cosas hace tiempo, pero nadie le hizo caso, y nadie le insultó ni nada. Viene el Papa y habla de este Papa es comunista. En la modernidad seguimos. Hubo una gran desmesura antropocéntrica que con otro ropaje hoy sigue dañando. La modernidad hace siglos, la época moderna, Galileo, Renacimiento, el inicio de la ciencia, referencia común y todo intento por favorecer el lazo social. Por eso ha llegado el momento de volver a prestar atención a la realidad con los límites que ella impone, que a su vez son la posibilidad de desarrollo humano y social más sano y fecundo. Una presentación inadecuada, esto es interesante, una presentación inadecuada de la antropología cristiana pudo llegar a respaldar una concepción equivocada sobre la relación del ser humano con él. En otras palabras, el hombre era el que explotaba el mundo. El Génesis que dice subyugar la tierra, enseñorado de la tierra, dominar la tierra. Y eso era interpretado como un dominio despótico y abusador. Esa es una mala exégesis. La palabra domino no es opresiva, es como ser como el Señor. Enseñorado de la tierra es ser como Dios, ser mayordomo de la creación. Sigue esto, se transmitió muchas veces un sueño prometeico, Prometeo, de dominio sobre el mundo que provocó la impresión de que el cuidado de la naturaleza es cosa de débiles. Así que cuidar las maripositas es cosa de débiles. En cambio, la forma correcta de interpretar el concepto del ser humano como Señor del universo consiste en entenderlo como administrador, como mayordomo, el concepto de mayordomía, no explotador, para que crezca, para que progrese. Dios no terminó la creación, quiere que el hombre la complete. Eso es lo que dice Pablo VI en Labor en Excelsis. Qué fabuloso,
completar la creación de Dios, no destruirla. ¿Qué confianza tuvo Dios en el hombre para que hiciera eso? Pero bueno, parece que le salió mal la cosa. Eso lo dicen los obispos de Asia, que son un poquitico más considerados del ambiente, de la cosa holística, de la cosa mística, ¿verdad? Fíjense que Mahatma Gandhi pensaba que la mecanización era siempre corruptora. No tiene que ser así, pero dice, no, pero sucede. Entonces, eso de Benedicto XVI, no consiste en algo opcional. Si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, como vimos en fotografía, se han extendido los desiertos interiores. Eso es Benedicto XVI. La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces una conversión ecológica que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo, lo que tú habías puesto, Alfredo, el Cristo de los Andes, en las relaciones con el mundo que nos rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana, ¿no? Es lo que tú estabas diciendo. Yo diría, Cristo, sin Él no se ha hecho nada de lo cuanto ha sido eso. ¿Qué cosa más grande? La creación entera fue hecha por Jesucristo. Sin Él no se ha hecho nada de lo que ha sido hecho, dice San Juan. Esto es mi invento, pero bueno, yo soy un fanático de la filosofía natural. ¿Por qué? Porque la filosofía natural ve el ser de las cosas, a diferencia de la física y matemática, que no ve nada más que calcula por arriba de la cantidad de la utilidad técnica. Ver las cuatro causas de Aristóteles, la materia y la forma, la causa eficiente y la causa final. Sin filosofía de la naturaleza no hay posible diálogo entre las ciencias y la fe, entre la tecnología y la teología, entre la técnica y el uso moral de la, porque aquí está la ciencia práctica, físico-matemática, aquí está la filosofía, aquí está la teología. En el medio hay algo que es como una filosofía de la naturaleza. No es matemática, es filosófica, pero ve la naturaleza. Es un estudio de la naturaleza desde el punto de vista del ser. Y eso es lo que dice el Papa, que nosotros no vemos. Dice, no vemos la realidad del ser de lo que tenemos delante. No ver la realidad del ser es la causa de la violencia y de la cultura de la muerte. No ver que un tejido, como un feto, es un ser, esa es la causa de la violencia. No ver el ser de lo que tenemos delante. Luego, para hablar con la teología, hay que usar la filosofía de la naturaleza, que enfatiza el ser de las cosas visibles, de las cosas físicas. No estoy hablando de cosas místicas. Hay una disciplina filosófica que enfatiza el ser de las cosas, más que el aparecer, el fenómeno, o la cantidad, o la utilidad. Dice Edward Smith, ese filósofo, dice, well, science can make many things, puede hacer aviones, pastillas, aire acondicionado. La filosofía hace algo más importante, it makes sense. Nada más que se puede decir en inglés. La filosofía makes sense. Conocer, saber es la salud de la mente, no es la psicología. Es la verdad lo que nos cura. Bueno, estoy terminando, pero... Bueno, conclusiones, reflexiones finales, porque se habla de tantas cosas, ¿verdad? La encíclica es riquísima. Yo la he leído varias veces y siempre me parece nueva. O sea, tecnología sí, tecnocracia no. Vamos a decirlo así sencillamente. Ciencia sí, cientificismo no. Uso de la tierra sí, abuso no. Fuerza controlada sí, poder absoluto no. Consumo sí, consumismo no. Mayordomía sí, dominio absoluto no. Creatividad sí, jugar a ser dioses no. Ese es el espíritu prometeico. We can do anything. No sé si ustedes vieron en Epcot, en General Motors, cuando uno baja las escaleras, el oro está puesto así. If we dream it, we can make it. Si lo soñamos, lo podemos hacer. Eso es el alarde más grande de Prometeo. ¿Bien?
Vivimos una civilización prometeica que creemos que lo podemos hacer todo. Incluso a jugar a ser dioses. Podemos cambiar esto, podemos cambiar los genes, podemos cambiar el sexo, podemos hacer todo. No matter what. Es más, hay un dicho que dice, if it's possible, it's mandatory. Si la ciencia puede hacer algo, hay que hacerlo, aunque sea inmoral. Es una cosa increíble. Perversa. Naturaleza sí, naturaleza. Aquí yo estoy tirando un poquitín una piedrecita. Si esta gente, green people, sí está bien, defienden la naturaleza, pero llegan al otro extremo. Adoran la naturaleza. Eso es un error. Manar a la naturaleza en nombre de Dios. Eso es lo que quiere el Papa Francisco. Que seamos hermanos de la naturaleza en nombre de Dios y de los hermanos. Y esta es la última recomendación de un filósofo francés, Jean Guitton. La Virgen María, que le dio la naturaleza humana a Cristo nuestro Señor, será nuestra gran ayuda en la preservación de las esencias naturales. Y está eso, porque la Virgen, en fin, sobrenatural, preservar las esencias naturales. La Virgen tiene que hacer eso. Bueno, le dio la naturaleza humana a Cristo. Esto lo dice Jean Guitton, no lo estoy inventando yo. Y yo veo ahí, esto ya hace mucho tiempo que lo dije, precisamente la protección para que la naturaleza no se degenere, para que no haya degradación del sexo, para que no haya ideología del sexo, que todo esto está destruyendo la naturaleza. La Virgen María nos puede ayudar a proteger las esencias naturales. Y yo pongo aquí su bella figura y termino.